Shabbat Shalom, hermanos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a las naciones. Vamos a continuar con la segunda porción de la parashá, amén. Porque en este Shabbat toca doble. Perdón. Entonces vamos a comenzar aquí en los fundamentos de la Torá, comunidad de Portland, Oregon. Vamos a estar llevando la parashá Pekudei. Pekudei, que significa cuentas de. Esta parashá, mis hermanos, está comprendida en Shemot, capítulo 38, verso 21, hasta el 40, 38. Prácticamente es el último libro. Amén. El último capítulo, perdón, del libro de Shemot. En esta parashá, mis hermanos, vamos a estar hablando de las cuentas de todo que va a hacer Moshe. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemizvotav etzivanu, laxov bedivrei Torah beshem Yeshua HaMashiach Melech Israel. Amén. Bendito es usted, Abba Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. En esta parashá, mis hermanos, vamos a estar hablando de los metales utilizados para el Mishkan, que fueron oro, plata y cobre, de lo cual se hicieron las cuentas. Se hicieron las vestiduras de los Kohanim según el detalle del diseño que ordenó Yahweh Baruch Hashem. Todo fue hecho tal como Yahweh ordenó a Moshe. Después de terminada la obra, Moshe bendijo a los Bene Israel. El Todopoderoso, el Shaddai, Yuhei Bajei, Baruch Hashem, le dijo a Moshe que levantara el Mishkan el primer día del primer mes y pondrá en los utensilios según el orden que Yahweh prescribió. También ungirá todos estos objetos, así como también a Aarón y sus hijos. Y así Moshe, sí, el primer día del primer mes, mis hermanos. Vamos a estar hablando también. Esto fue en el segundo año que fue levantado el Mishkan. Después de concluir la obra, una nube cubrió el Mishkan y la cabot de Yahweh Baruch Hashem lo llenó, por lo cual Moshe no podía entrar a él. Si la nube se alzaba, los Bene Israel se movían, pero si no se alzaba, ellos no se movían. Amén. De todo esto vamos a estar hablando en esta parashá, en esta porción. Amén. Los demás objetos de valor. Esto nos enseña, mis hermanos, la importancia de tener cuentas claras en las quejiló, en las congregaciones y en la administración pública de cualquier organización. Moshe tomó la iniciativa para hacer esta rendición de cuentas ante el pueblo, para que nadie le acusara de corrupto. En ningún momento dio oportunidad para que el pueblo pensara que él se había hecho rico a costa de los donativos a la obra de Yahweh, como está escrito en Números 16:15, que dice: no he tomado de ellos ni un solo asno, ni le he hecho daño a ninguno de ellos. Moshe, mis hermanos, podía haber reclamado el asno que usó para ir a de Madián a Egipto, cuando fue llamado a servir en la obra de Yahweh Baruch Hashem.
como está en Shemo capítulo 4, verso 20. Él entregó su propiedad personal para cumplir con la tarea de sacar al pueblo de la esclavitud y no la reclamó después, aunque tenía todo el derecho para ello. En Primera de Samuel, vaya apuntando las citas, mis hermanos. Coja una libreta, un lápiz y vaya apuntando las citas y póngale allí la parashá Pekudei, que significa cuentas de. Amén. Primera de Samuel, capítulo 12, verso 3. El profeta Samuel está hablando de delante del pueblo según está escrito aquí. Aquí estoy. Testifica contra mí delante de Yahweh y delante de su ungido. ¿A quién he quitado buey? ¿O a quién he quitado asno? ¿O a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿O de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos? Con él testifica, y os lo restituiré. Y ellos dijeron, tú no has defraudado, ni oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Ahí está. En Primera de Corintios capítulo 7, verso 2 está escrito también. Acéptanos. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. Aquí, mis hermanos, el procedimiento de Moshe en relación con los objetos de valor del Mishkan es un ejemplo para todo líder que administra el dinero, y especialmente el dinero que ha sido donado para la obra de Yahweh Baruch Hashem. Al viajar, sí, tiene que dar cuentas. Sí. Esta es una de las razones por las que la Shejinah, la presencia, no viene más o no viene más fuerte sobre nosotros, porque no estamos haciendo las cosas bien, sino administramos bien nuestra economía privada y la colectiva. No vemos, no vamos a poder administrar las manifestaciones espirituales si no hemos sido fieles con las riquezas de este mundo, mis hermanos. ¿Cómo vamos a poder ser fieles con las verdaderas riquezas? ¿Cómo? Mire lo que está escrito en Lucas, capítulo 16. Miren. Lucas, capítulo 16, verso 10 al 12. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Aleluya. Este texto, mis hermanos, nos enseña que no vamos a poder recibir los dones espirituales si no somos fieles en la economía. Un líder que se aprovecha de la obra de Yahweh, mis hermanos, para su propia ganancia, es un objeto de ira del Mashiach, como está escrito en Yohanan capítulo 2, verso 13 al 16, que dice, la pesa de los judíos estaba cerca aquí, y Yeshua subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo,
con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. La ira de nuestro Melech HaMashiach, mis hermanos, no fue contra la persona o las personas sinceras que querían ofrecer al pueblo la posibilidad de comprar su animal para el sacrificio que no habían podido traer desde lejos o cambiar sus monedas. Su ira, mis hermanos, que venía del Padre, fue por otras cosas, principalmente tres. Principalmente tres. Número uno, en lugar de quedarse fuera por respeto al santuario, parece que habían entrado en el área del templo. Número dos, en el lugar de ofrecer precios normales, los subían y así abusaban de los adoradores que venían para ofrendar a Yahweh. Número tres, en lugar de servir al pueblo con amor, se aprovechaban para enriquecerse económicamente de la obra de Yahweh. El último punto, mis hermanos, es la razón de mayoría de ira de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Hay de aquellos líderes que ven la obra de Yahweh como un medio de ganancia, un negocio, ¿sí? Un medio de ganancia económica personal. Mire lo que está escrito en Hechos capítulo 8, verso 20. Dice, entonces Kefa le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Elohim con dinero. Hay de aquellos líderes, mis hermanos, que sacan el dinero de un pueblo necesitado para vivir bien a costa de los demás. Mire lo que está escrito en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 5. Hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. En Primera de Kefa, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 2, está escrito, mire lo que dice. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Mashiach, y también participante de la cabot que ha de ser revelada. Pastorear el rebaño de Elohim entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino por voluntariamente como quiere Elohim, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Aleluya. Así que si usted, Roe, se está aprovechando de las almas que no le pertenecen, haga teshuva. Es cierto que la prédica de las buenas nuevas, de vivir de ello, como está escrito en Primera de Corintios, capítulo 9, verso 14, mire lo que dice. Dice, así también ordenó el Adón que los que proclaman las buenas nuevas vivan de las buenas nuevas. Aquí, mis hermanos, pero no es lo mismo vivir para tener lo necesario que enriquecerse a costa de los demás. Un líder se dedica a dirigir y enseñar. Debe de recibir un salario por ello, como está escrito en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17. Mire lo que dice. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Aleluya. Mire, mis hermanos, la expresión doble honor se refiere al honor por ser líder o anciano y el honor por recibir remuneración económica por su labor, como está en Hebreos capítulo 5, verso 4, Romanos capítulo 13, verso 7, Matillahu capítulo 15, verso 4 al 6 y Primera de Timoteo capítulo 5, verso 3 al 4. Una pregunta.
¿Cuánto dinero debe de recibir un anciano que se dedica a la obra de Yahweh a tiempo completo? Una buena regla es que tenga un salario medio para que no tenga escasez ni sea enriquecido a costa de la obra de Yahweh. Si una comunidad no honra a su líder más que las cosas materiales, no va a prosperar. Con otras palabras, mis hermanos, si una quejilá, una congregación, está más interesada en pagar un local de reuniones que mantener a su líder, está poniendo su propia comunidad ante la necesidad del líder. Y esto no es agradable para Yahweh Baruch Hashem. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no hay líder, pues ¿cómo va a haber una congregación? ¿Sí? Si no hay líder, ¿cómo va a haber un rebaño? Si no hay pastor, ¿qué va a pastorear? No hay rebaño, no hay nada. Tiene que haber un líder, un conducto de donde va a bajar la palabra de Yuhei Bajei a su pueblo, a su rebaño, a sus ovejas de Yahweh Baruch Hashem. Capítulo 38, verso 24 dice, el total del oro empleado para la obra en toda la obra del santuario, es decir, el oro de la ofrenda mecida, fue de 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. En esta parashá, mis hermanos, vamos a estar mirando los números, porque es un conteo de todo. ¿Sí? Es una parashá de contabilidad. Encuentre su porción en este midrash, si usted puede ser contado o no. Perdón, si va a aparecer en esta porción o no. Por ejemplo, mis hermanos, cuando se hace una ofrenda voluntaria del público, siempre debe de ser contada y registrada por escrito por un mínimo de 2 personas de suma confianza en la comunidad. Todo el dinero, mis hermanos, todo el dinero recogido debe de ser apuntado en un libro de cuentas, como está en Filipenses capítulo 4, verso 15. Cada ingreso registrado en el libro de cuentas, mis hermanos, debe de tener un recibo adicional firmado por 2 personas. Fíjese muy bien. Que justifique la cantidad registrada en el libro. En el libro de cuentas también debe de haber un registro de todos los gastos de la quejila. Para cada gasto tiene que haber una justificación, un justificante sellado o firmado por la persona o la empresa que ha recibido el dinero. Si es una compra, se añade la factura de compras. El libro de cuentas tiene que ser accesible a todos los miembros de la comunidad. En la administración económica tiene que haber una total transparencia, mis hermanos, para que no se levanten sospechas de malversación de fondos y de abuso de los bienes comunes. Si la quejilá posee una cuenta bancaria, la cuenta no puede estar en el nombre de un individuo. Si la quejilá ha sido registrada como persona jurídica, puede abrir cuenta como tal. Pero en el caso que no es una persona jurídica, debe haber 3 firmantes de la cuenta bancaria. La quejilá, ¿sí? La cuenta bancaria de la quejilá, aunque esté en nombre uno de los 3, la cuenta no debe estar en nombre del que recibe el salario de la quejilá por su trabajo. Si un anciano o un líder recibe un sueldo por su trabajo en la comunidad, no debe administrar las cuentas de la comunidad.
Ni siquiera nuestro Melech HaMashiach tenía la responsabilidad de la economía de su ministerio, sino tenía un shaliá designado específicamente para este fin. Las cuentas deben de ser administradas por una sola persona, pero siempre debe de tener dos revisores que revisen las cuentas periódicamente. Si la quejilá es grande, debe solicitar ayuda de revisores que no son miembros de la quejilá, preferentemente una empresa profesional de prestigio en la sociedad que se dedica a estas cosas. Si las cuentas no son claras, los líderes no corren el riesgo de ser acusados por el pueblo y perder la confianza, porque toda la responsabilidad se va a la persona que dirige la cuenta. Una de las cosas más tristes, mis hermanos, es cuando un líder pierde la confianza del pueblo. Para evitar sospechas es importante ser cuidadoso en el área de la economía y en el área de la relación con el sexo opuesto. Todo eso. Capítulo 38, verso 25 al 26 de Shemó. Mire, vamos a mirar los números. Y la plata de los que fueron contados de la quejilá fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Una beca por cabeza, o sea, medio ciclo, según el ciclo del santuario, por cada uno de los que fueron contados de 20 años arriba, por cada uno de los 603,550. La mitad de 603,550 son 301,775. Así que hubo en total 301,775 ciclos de plata. Cada talento contiene 3,000 ciclos. Los 100 talentos corresponden a 305 ciclos. Sobran 1,775 ciclos. El talento normal equivale a 60 mané. El mané equivale a 25 ciclos. Según Rashi, el mané utilizado para el santuario era el doble que el mané normal. Así que el talento en hebreo, kikar, del cual se habla aquí, corresponde a 120 mané. 25 ciclos por 120 mané igual a 3,000 ciclos. Una beca por cabeza, en hebreo dice beca la golgolé. La palabra cabeza es golgolé, que significa cráneo, calavera. De ahí viene la palabra Gólgota, el lugar donde murió nuestro Melech HaMashiach, como está escrito en Matillahu capítulo 27, verso 33, diciendo: cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, aquí, mis hermanos, aquí habla de que hay una beca conectada con el lugar de la muerte de nuestro Melech HaMashiach. La beca es precio de rescate por cada uno de los hijos de Israel que fueron contados. La palabra hebrea beca viene de la raíz bakam, que significa rajar, romper, cortar, invadir, incubar. En este texto, mis hermanos, hay palabras claves que hablan de la muerte de nuestro Melech HaMashiach en el Gólgota, como base para la redención de los hijos de Israel. Hay solo dos lugares en toda la escritura donde aparece la palabra beca. Aquí en Bereshit capítulo 24, verso 22, el comentario de ese verso en la parashá Hayei Sara, la parashá 5. Amén. Así que continuamos con el capítulo 38, verso 29, que dice: y el bronce de la ofrenda mecida fue 70 talentos y 2,400 ciclos.
Si el ciclo pesa 17 gramos, llegamos a la siguiente conclusión. El oro, 29 talentos y 730 ciclos, igual a 87.30 ciclos. 87.730 por 17 gramos, igual a 1000.491 kilogramos. La plata, 100 talentos y 1775 ciclos, igual a 301.775 ciclos. 301.775 por 17 gramos, igual a 5130 kilogramos. Cobre, 70 talentos y 22.400 ciclos, igual a 212.400 ciclos. 212.400 por 17 gramos, igual a 3.610 kilogramos. 3.610 kilogramos. Total en todo fueron 10.231 kilogramos. La plata, mis hermanos, es el material más pesado del Mishkan. La plata representa la redención y la misericordia. Es interesante, mis hermanos, destacar que el cobre o bronce tenía menos peso que la plata. El cobre representa el juicio y la justicia. Esto nos enseña que la misericordia de Yahweh, Baruch Hashem, supera su juicio, como está escrito en Romanos capítulo 5, verso 20, que dice: y la Torá se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aleluya. En el Tejilín 103, verso 10, también está escrito, diciendo: no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme nuestras iniquidades. En Tito capítulo 3, verso 5 dice: Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y renovación por el Ruaj de Kedushá. Aquí, mis hermanos, estos dos materiales, la plata y el cobre, son fundamento del Mishkan. En la tienda de reunión hay 100 basas de plata que hablan de la misericordia de Yahweh. Y en las 60 basas de los pilares del atrio hay cobre que hablan de la justicia de Yahweh. Las 4 columnas que sostienen el velo entre el lugar Kadosh y el lugar Kadosh Kadoshin fueron cubiertas de oro y sus basas eran de plata. Las 5 columnas, mis hermanos, que estaban en la entrada del Mishkan, que sujetaban la pantalla que dividía entre el atrio y el lugar Kadosh, estaban cubiertos de oro y sus basas eran de cobre. El fundamento del atrio era de cobre. El fundamento del lugar Kadosh era de cobre y plata. Y el fundamento del lugar santísimo, Kadosh Kadoshin, era de plata. En los pilares del atrio que estaban hechos de cobre también había elementos de plata. Esto nos habla, mis hermanos, de que Yahweh muestra su misericordia en medio del juicio. Continuamos con el capítulo 39, verso 1. Recuérdese que todo esto es un resumen de la parasha. Amén. Porque usted ya la debió de haber leído en la semana. Amén. Shabbat Shalom. Además, dice aquí en el 39, verso 1, además de la lana azul, lana púrpura y lana carmesí, hicieron vestiduras finamente tejidas para ministrar en el lugar Kadosh, y también hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, tal como Yahweh había mandado a Moshe. Aquí, mis hermanos, en la primera parte del verso se mencionan 3 tipos de lana: azul, púrpura y carmesí. Pero no se menciona el lino.
La conclusión que hace Rashi de esto es que allí no se habla de las vestiduras de los Kohanim que contenían lino, sino de las vestiduras con las que se recubrían los utensilios del santuario a la hora de emprender los viajes, como está en Números capítulo 4, verso 8, verso 12 y verso 13. Dice, tal como Yahweh había mandado a Moshe. ¿Sí? Esta expresión aparece 18 veces en esta parashá, mis hermanos. Qué importante es hacer las cosas conforme a las palabras que han sido habladas desde los Shamaín por medio de Moshe. Correspondientemente a estas 18 veces, mis hermanos, cuando aparece la misma expresión, los hombres de la gran Kehilá instituyeron que la oración de la Amidah contenga 18 bendiciones. Amén. Continuamos en el capítulo 39, verso 5, que dice, y el cinto para ceñirse que estaba sobre él era de la misma hechura de oro, de lana azul, lana púrpura y lana escarlata, y de lino trenzado, tal como Yahweh había mandado a Moshe. Aquí, mis hermanos, solo una persona en toda la Quejilá recibió la visión completa de la construcción de la obra del santuario. Los demás tenían que someterse al líder principal para poder hacer la voluntad de Yahweh. Qué importante es someterse a la palabra que Yahweh ha hablado por medio del líder de la Quejilá, donde uno está sirviendo. Capítulo 39, verso 32, dice, así fue acabada toda la obra del Mishkan, de la tienda de reunión. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que Yahweh había mandado a Moshe. Así lo hicieron. Mis hermanos, según el Midrash, Moshe bajó del monte después de haber recibido el perdón por el pecado del becerro de oro. El día 10 del 7 del séptimo mes, llamado Tisri. Después empezaron la construcción del Mishkan, que estaba terminada antes del primer mes del segundo año. De esto aprendemos, mis hermanos, que la construcción no podía haber durado más de 5 meses. Según el Midrash, el Mishkan fue finalizado el día 25 de Kislev del año 2449. Kislev es el noveno mes hebreo. Esto significa, mis hermanos, que la obra duraría algo más de 2 meses en el 25 de Kislev. Es hoy en día la fecha del inicio de la fiesta de Hanukkah, en ese tiempo, que fue establecida para conmemorar la redención del segundo templo en el tiempo de los macabeos. Por eso, Hanukkah significa rededicación o dedicación, rededicación. Nosotros como Mishkanes miniatura, nosotros cuando hacemos Teshuvah, estamos reedificándonos y se llama Hanukkah. Amén. Continuamos en el capítulo 39, verso 43. Y Moshe examinó toda la obra y he aquí la habían llevado a cabo tal como Yahweh había ordenado. Así la habían hecho y Moshe los bendijo. Aquí, mis hermanos, la bendición viene por la obediencia. Si queremos ser bendecidos, obedezcamos a Yahweh y, sometámonos al liderazgo que Él ha establecido. La bendición vino por medio de Moshe. El liderazgo transmite la bendición al pueblo, mis hermanos.
capítulo 40, verso 2. El primer día del mes primero levantarás el Mishkan de la tienda de reunión. Aquí, mis hermanos, el mes de Abí o Nisan es el mes de la redención. El mes de la redención y también para el inicio del servicio, la abodá, en el santuario. Eso lo puede mirar usted en Ezequiel, capítulo 45, verso 18. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 3 y verso 17. En Esdras, capítulo 7, verso 9. Según Rashi, el Mishkan fue levantado el octavo día de la iniciación de los Kuanim. Y también este es el verdadero año nuevo, mis hermanos. El mes de Abí, mes de Nisan. Y ya mero es y nos vamos a gozar en año nuevo hebreo. Capítulo 40, verso 18 dice, Moshe levantó el Mishkan y puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus barras y erigió sus columnas. Moshe, mis hermanos, fue el que levantó el Mishkan. De esto aprendemos que Mashiach es el que levanta el Mishkan Kadosh de los creyentes, como está en Matillahu, capítulo 16, verso 18. Según el Midrash citado por Rashi, mis hermanos, Moshe tuvo el honor de levantar el Mishkan por no haber podido hacer ninguna labor con él. Según esta interpretación, ningún hombre había podido levantar por causa del peso de los maderos. Moshe pudo hacerlo porque Yahweh hizo un milagro y causó que el Mishkan se levantara por sí mismo cuando Moshe intentó hacerlo. Sin embargo, es muy probable que Moshe recibe el honor de haber levantado el Mishkan por dirigir esta obra de levantamiento. De la misma manera que Betzalel recibe la honra de haber hecho todos los objetos, aunque tenía varios colaboradores para ello. Eso está en Números capítulo 1, versos 50 al 51. Está escrito que los levitas levantaron y desarmaron el Mishkan. Amén. Capítulo 40, verso 33. Y levantó el atrio alrededor del Mishkan y del altar y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así acabó Moshe la obra. Aleluya. Es muy importante, mis hermanos, que un líder tenga una visión de los Shamaín del cielo para la obra de Yahweh. Es muy importante, mis hermanos, que esta visión sea transmitida al pueblo. Es muy importante, mis hermanos, que el pueblo apoye esta visión y entregue sus bienes para que pueda ser una realidad. Es muy importante, mis hermanos, que haya personas capacitadas enfrente de la obra de Yahweh. Es muy importante, mis hermanos, que el pueblo trabaje con la obra con diligencia y sin pereza. Es muy importante tener una transparencia en la contabilidad de la obra de Yahweh. Es muy importante, mis hermanos, hacer todo según Yahweh ha hablado al líder principal. Pero lo más importante, mis hermanos, es terminar la obra y no dejarla a medias. Tengamos en cuenta, mis hermanos, que esta obra magnífica, que duraría más de 400 años, fue hecha en el desierto. Es posible cumplir con el llamado divino en medio de las adversidades. Capítulo 40, verso 34, que dice, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la cabón de Yahweh llenó el Mishkan. Aquí, mis hermanos, cuando la casa de Yahweh estaba terminada, Yahweh entró para morar en ella. Así se cumplió el propósito con la construcción de este santuario. En el 40:35 dice, y Moshe no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la cabón de Yahweh llenaba el Mishkan. Aquí está escrito, mis hermanos, que Moshe no podía entrar en la tienda de reunión. Sin embargo, en Números capítulo 7, verso 89 está escrito diciendo,
Y al entrar Moshe en la tienda de reunión para hablar con Yahweh, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines. Y él le habló. Aleluya. Estos dos versos, mis hermanos, parecen contradictorios. En estos casos hay que aplicar la 13ª regla del rabí Ishmael que dice: cuando dos pasajes se contradicen entre sí, no se puede determinar su sentido sino hasta que aparezca un tercero que los haga concordar. El tercer texto que aparece a continuación del primero dice: porque la nube estaba sobre ella. Esta nos enseña que mientras la nube estaba sobre la tienda de la cita, Moshe no podía entrar, pero cuando la nube se retiraba, sí podía entrar. Capítulo 40, verso 38 dice: porque la nube de Yahweh estaba de día sobre el Mishkan. Y la noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel y todas sus jornadas. La palabra jornadas, mis hermanos, también incluye los lugares donde acampaban, porque desde cada lugar emprendieron un nuevo viaje. La nube no estaba sobre el Mishkan durante los viajes, solo cuando acampaban, en el 40:36. Miren lo que dice. Estas son las cuentas del Mishkan del testimonio según fueron contadas conforme al mandato de Moshe. El servicio de los levitas estuvo bajo lideración de Itamar, hijo del Cohen Aharón. Aquí Moshe dio la orden para rendir cuentas ante todo el pueblo de cómo se había utilizado el material donado para la obra de Yahweh. No solo el pueblo de Israel podía ver estas cuentas, sino todo el mundo que tiene acceso a la Torah hoy en día puede ver que Moshe había administrado el oro, la plata y el cobre, las piedras preciosas. Y hasta aquí se terminó el libro de Shemó, mis hermanos. Hasá, hasá, vení, hasé. Esforcémonos y seamos fortalecidos en el Shengadón de nuestro Adón Yeshua Hamashiach. Amén. Y Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los Bené Israel, diciéndoles: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Yahweh guarde tu salir y tu venir desde hoy y para siempre. En el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashiach. Amén, biomen. Shabbat shalom lekulam. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom.